qué el neoliberalismo pudre al Perú. La política peruana está tomada desde hace años por el poder económico, es decir, por los grandes empresarios, por ese grupúsculo privilegiado que tiene las mayores fortunas del Perú, que manejan monopolios o cuasi monopolios y que gobierno tras gobierno se convierten en el poder detrás del poder, aliándose o corrompiendo o manipulando y amedrentando al gobierno o simplemente convirtiendo en socio al presidente y a los políticos de turno. Que un grupo de empresarios angurrientos intervenga en el poder político no sería tan malo si por lo menos lo hicieran por beneficiar a la mayoría de ciudadanos peruanos. Sin embargo, nuestro gran drama y desgracia es que estos empresarios lo hacen estrictamente para ver sus propios negocios beneficiados, aumentar sus ganancias y reducir sus costos, y todo esto a costa del Perú y de los peruanos. Y eso es lo que nos arruina como país, porque usan su poder y dinero para lograr que los políticos en el Ejecutivo y en el Congreso pasen leyes que los favorecen, aun cuando éstas perjudiquen al resto del país. Y esto es lo que hemos venido viendo durante todos estos años y gobierno tras gobierno. Porque estos empresarios, a quienes de ahora en adelante llamaré empresaurios, son la cara más cínica del neoliberalismo, ese modelo ideológico que nunca quieren reconocer como ideología, pero que es la que ellos profesan silenciosamente y de acuerdo a la cual viven bulliciosamente. El capitalismo neoliberal es la peor cara del capitalismo. Si el capitalismo establece la economía del libre mercado como principio para hacer negocios batuteada por la iniciativa privada, el capitalismo neoliberal es la perversión del capitalismo porque pone el lucro de los negocios por encima de cualquier otra consideración y pone las leyes estatales al servicio de las empresas privadas de gran escala. Al capitalismo neoliberal le importan prioritariamente los negocios por encima incluso de las personas, de sus derechos, de su salud, de su bienestar y de su propia vida. Y eso es lo perverso del capitalismo neoliberal, y ese es el sistema que viene operando en el Perú desde los años 90 con Fujimori. Un sistema que no permite que se repartan las riquezas de nuestra nación de manera justa. Un sistema mediante el cual se benefician solo los grandes empresarios. Un sistema que ha corrompido y desestructurado el sistema de partidos en el Perú. Y ese capitalismo neoliberal que nos rige desde que Fujimori lo implantó en el Perú y que es la razón principal por la que la mayoría de empresarios le prende velitas y le ha prendido siempre velitas a Fujimori, esa es una de nuestras más grandes desgracias como país. Gobierno tras gobierno, el capitalismo neoliberal ha seguido vivo y dictando las políticas públicas que mantienen a nuestro país al borde del abismo social. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes y nos preguntamos nosotros. Aún en los años en los que el Perú creció económicamente, ¿por qué esos beneficios no se trasladaron a la mayoría de la población? ¿Qué beneficios concretos y de largo plazo hubo para los menos favorecidos del país en esas épocas de bonanzas? ¿Qué reformas sustanciales y que permanezcan y que crezcan se implementaron en esa época de bonanza? Poquísimas, porque ese crecimiento económico solo benefició mayormente a los bolsillos de los de siempre, de los empresarios y de sus sucios socios políticos. De Toledo a García, pasando por Humala y evidentemente Kuczynski, el capitalismo neoliberal vive y nos está matando. Si en los anteriores gobiernos los empresarios dependían de un político para hacer pasar sus leyes disfrazadas de política, el gobierno de Kuczynski ha sido la prueba plena de ese capitalismo neoliberal sin disfraz político, desnudo. Kuczynski es uno de ellos, uno de esos empresarios que, como toda la mancha de la Confiep y sus club de amigotes angurrientos del vil metal, solo ven en el Estado peruano una gran ubre de vaca a la cual ordeñar hasta hacerla sangrar. Por eso es que esta gente no sabe ni le interesa ni le preocupa separar lo público de lo privado. No sabe ni le preocupa no mezclar sus negocios privados con el aprovechamiento del poder público para hacer crecer sus billeteras. No les importa.
excepto aparentar y cuidar de hacerlo tan pendencieramente que no se terminen yendo a la cárcel. Y por eso es que les es natural aprovecharse de los cargos públicos para sus negocios privados. Y eso es uno de los más terribles males que nos hunde como país. No nos dejemos engañar más por la llamada tecnocracia, que no es más que un nombre que suena a profesional, pero que en verdad termina siendo el nombre de un conjunto de lacayos que nos roban desde el Estado lo que nos pertenece a todos y no a unos pocos. Y como es ilícito y como es ilegal que aprovechen esos cargos públicos y políticos para hacer sus negocios, es que se han inventado todo tipo de sistemas bajo la mesa que ocultan sus transacciones oscuras, que las disfrazan. Y por eso Odebrecht, y por eso el Club de la Construcción, y por eso las repartijas, y por eso el tú sabes cómo es la nuez, y los porcentajes que se escuchan en los Keiko videos, y por eso los lavados de dineros corruptos, y por eso es que se jactan de que la plata llega sola. Y es por esa maldita ideología capitalista neoliberal que todos estos han abrazado y que ha infectado nuestro país y nuestra política, que solo vemos en los cargos públicos a infectos personajes que han hecho de la corruptela una forma de vida que nos está asfixiando como país. Así funciona casi todo en el Perú. Es una gran mafia entre políticos y empresarios cuyo motor es hacer dinero. No importa si es quitándoselo a los peruanos de la boca, pero hacer dinero por encima de todo y de todos es su único fin, pasándonos por encima, atropellándonos como personas y como ciudadanos. Ese es el neoliberalismo y está escrito mañosamente en la Constitución del 93 que mandó a hacer Fujimori. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esto nos suceda? ¿Quién tendrá en el Perú la valentía, el coraje y el suficiente amor a la patria para enfrentarse al capitalismo neoliberal que nos hunde como nación? ¿Hasta cuándo? ¿Será acaso al fin Vizcarra o tendremos que esperar a alguien más? ¿Dónde está ese alguien?